El decorado se calla. El decorado se calla, como dice la gran Juan. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de todo lo que acontece en la Argentina, pero me parece que hay un tema que es muy importante. Que tiene que ver, no, con el video, tiene que ver, no. No. ¿Qué? Sí. Al video No se haga la desentendida. No, pero yo no tengo nada que ver con ese video, ¿eh? Dicen que fue usted. No. Dicen que la entregadora No. fue usted. No. ¿Eh? Usted sabe que mi corazón solo le pertenece. Ahora, qué injusta la vida, ¿no? Que te agarren justo ahí. Aparte de... Llegué a casa agrandado. Ahí me sentí, entré así. ¿Sabes los chistes, querido? Pero no puedo por respeto. Aparte es espantoso que pasen esas cosas, ¿no? Pero bueno. Se tentó Shakira. Shakira está acostumbrada a ver otras cosas, claro. Sí. Aplaude. Mi chotito negro, ¿se acuerdan? ¿No le pasé cuando decía eso? Sí. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Que Mi tengan un chotito Julio negro, bárbaro. gordo y cabezón. El otro día escuché esa frase. ¿Viste la meme tuya? Como la vi, me la mandaron 700, Sí. no paraba. Que tengan un Julio bárbaro, búscala. A ver si tenemos... Ahí está, a ver, mira, ponen la foto en pantalla, Diria, por favor. Que tengan un Julio bárbaro. Buenísimo. Bueno, bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos al primer informe. Obviamente tiene que ver con la detención, el pedido de detención y desafuero de Devido, uno de los personajes claves en la política en general de los últimos tiempos. ¿Y por qué digo de la política en general? Porque hay más de uno que obviamente no pertenece al kirchnerismo y también debería estar preocupado. Devido era un poco el embudo por donde pasaba absolutamente todo. ¿Qué hay detrás de este hombre que ha sido puesto en jaque? Entre ellos por Juan Carlos Morán, que está con nosotros, que es denunciante en una de las causas que Devido hoy pone en jaque también, valga el término nuevamente, su libertad. No pone en jaque su libertad porque hay un juez que le dijo, a ver, vení para acá, vamos a estudiar, te voy a imputar. ¿Y qué pasa con Devido? ¿Qué pasa con sus fueros? Todo eso lo debatimos y lo discutimos en esta noche impresionante. El hashtag ya lo conoces, Martes Intratable. ¿Tenemos el informe? El futuro de Devido, negro como un carbón. Piden el desafuero del diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Devido. El pedido lo está haciendo el fiscal federal Carlos Stornelli al juez Rodríguez. Por una causa relacionada con Río Turbio. Hoy la verdad que es un hito histórico, no solamente para la cuenca carbonífera de Río Turbio, y para la historia de la energía en la Argentina. Es de alguna manera una tarea cumplida, el compromiso que había tomado el general Perón en la década del 50 de poner ese carbón al servicio de la matriz energética nacional. Atención con lo que pueda pasar después, porque si se logra el desafuero, después puede venir el pedido de detención. Todos protegían a Devido, pero eso se está terminando. No saben la paz interior que me da que haya justicia sobre semejantes saqueos. Apoyar el pedido del fiscal. Queremos conseguir el apoyo de otros diputados. Y se acabó la impunidad. Parte de la campaña política del PRO para estas elecciones. Ven una derrota fenomenal, están trabajando sobre la persecución a nosotros, le hacen el libreto y bueno, la justicia lamentablemente en algunos sectores lo toman muy cejadamente. Queremos saber la verdad, queremos que la justicia avance, el Poder Judicial desde diciembre de 2015 es independiente y nosotros esperamos que haya justicia. La diputada Carrió es la que se encarga realmente de difamarnos, de calumniarnos y acusarnos de delitos que no cometimos, en este caso porque no pudimos haberlo cometido porque fácticamente no interveníamos en esa operación. Si vos lees Mateo 5, que te va a venir bárbaro, dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que de Julio Devido, un personaje clave, una persona que prácticamente no ha dado nota, se lo conoce muy poco mediáticamente, es decir, creo que lo recuerdo en un solo programa de C78 en su momento. Sí. Y no mucho más que eso, no mucho más notas que eso. Siempre fue un hombre que eligió otro perfil dentro de la política siendo un hombre clave, ¿no? Bueno, por lo general los hombres que son muy poderosos deciden tener el perfil bajo para cuidar justamente ese poder. Estamos hablando del único ministro que duró los 12 años junto a Carlos Tomada de Néstor y de Cristina. Por lo general cuando Néstor y Cristina te eligen por 12 años,
aparte de confianza, algo más hay, ¿no? Gobernadores e intendentes que se arrodillaban ante él para pedirle fondos y empresarios, creo que por ahí venía tu comentario inicial, mucho más vinculado con la causa Odebrecht, que están rezando que este hombre no habla. La detención la pide el fiscal Stornelli, calma, porque ahora lo va a tener que analizar el juez, Luis Rodríguez, y si el juez Luis Rodríguez efectiviza el pedido de detención, eso recién va a la Cámara de Diputados, donde hacen falta 2 tercios que hoy Cambiemos no tiene para desaforar a Julio Debido. Después te voy a dar el detalle. La causa es muy pesada. Estamos hablando de por lo menos el desvío de casi 180 millones de pesos. Pero vamos a nombrar la causa porque no es de las causas más conocidas. No, es relativamente nueva. Que es la causa que vamos a ahondar hoy, que acá está Morán, que fue uno de sus denunciantes en el año 2009, Morán, ¿no? Sí, en el 2009 la denuncia es en el juzgado de Bonadío y... ¿Cuál es la causa? ¿Qué se denunciaba? La causa es la central a carbón, digamos, que se hace en Río Turbio, ahí comienza el proceso de licitación. Y el presidente de la Nación le da la orden de alguna forma al interventor Seidán en el 2016 que si hay hechos de corrupción se auditen, se trabaje y se presenten. Seidán presenta y entonces se ordena reabrir y eso va a Luis Rodríguez con el fiscal Stornelli, que es la acusación que se realiza hoy. Sí, por favor. Estamos hablando de por lo menos un desvío de, insisto, casi 180 millones de pesos. Es mucha plata que giró el Estado, 26.000 millones de pesos. Y te enumero algunas irregularidades que denunció en su momento Morán. Hoy el proyecto es una mina abandonada, ¿sí? Falta aire, la tecnología quedó obsoleta. UTN Santa Cruz, ¿qué tema con las universidades, no? Siempre triangulando planificación con las universidades. No tiene carreras que tengan que ver con la minería. ¿Me explicás por qué contratan a una universidad que no tiene nada que ver con la minería? La universidad a su vez tercerizó, en la tercerización de la tercerización, insólito, trabajos a una empresa privada y ahí le asignaron estos 176 millones de pesos que se tienen que ver. No hay convenios, no está auditado y todos los contratos, y esto es muy interesante, fueron por montos inferiores a 13 millones de pesos. ¿Por qué? Porque con eso te ahorrás la licitación. Si el monto es superior a los 13 palos, tenés que licitar. Licitación pública. Julio, buenas noches. Buenas noches. La universidad fue utilizada para esto. Porque como era universidad no había necesidad de licitar. Y al no licitar iba... En eso, cuando te decían abrimos un montón de universidades, vos pensabas también abrieron un montón de lugares donde el kirchnerismo era la única ideología imperante y este tipo de estructuras era lo que se hacía. Yo recién recordaba que en la caída del gobierno del 76, la acusación a Lastiri era que tenía 300 corbatas. Fíjate, aquello era la corrupción. El presidente de la Nación tenía 300 corbatas. No me olvido nunca, uno podía buscar la revista Gente con la tapa de... Bueno, te quiero decir cómo se fue degradando esto. La corrupción en serio empieza con el despiece del Estado, que es con Menem. Y de ahí ya aumenta o incrementa. Claro, estamos hablando de una causa, como decíamos recién, poco conocida. Cuando lo van a buscar a Julio Debido hoy, dijo prácticamente, le habla de una persecución política, ¿no? En pleno año electoral. Le quiero preguntar al señor que está con nosotros, a Pedrini, ¿cómo anda, diputado? ¿Bien? Bueno. ¿Esto es parte, según ustedes, según el kirchnerismo, de una persecución en este año electoral? Mire, hasta ahora lo que se publica es que se va a pedir el desafuero de Debido, que se pide la detención. Al Congreso no entró absolutamente ningún pedido de nada. Y no, falta que el juez lo pida, perfecto. Obviamente. Entonces, hasta ahora lo que hay es una imputación. ¿Qué dijo Julio Debido hoy? No tengo nada que ver absolutamente con el caso. Sí, soy culpable. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Se somete a la justicia. Sí, es cierto. No, pero más allá... No tiene nada que ver... Juan, más allá de Debido, hagamos una cosa, porque ustedes son diputados, hagamos un ejercicio sencillo. Si cualquiera... Ahí aparece un fiscal y aparece un pedido de un juez para ser investigado, ¿por qué tenemos que jorobar con este tema de los fueros? Tendrían que automáticamente todo decir, perfecto, como pasó con Angelos, como pasó con Luque en el caso de María Soledad Morales, como pasó con Patti, como no pasó con Menem, ustedes tendrían que decir que lo investiguen. Si los fueros no son para corrupción... Los fueros no evitan ningún tipo de investigación. Se puede llevar adelante el juicio... Sí, la detención. Sí, la detención, sí. El fuero no evita que se lleve adelante el juicio
que haya una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, eso no tiene absolutamente nada que ver, no separa nada, la justicia puede continuar. Los fueros para lo único que sirven hoy es, bueno, para defender la libertad ambulatoria, para que no haya juicio por las opiniones que vierta un diputado nacional. Y un minuto, no mucho más que eso, absolutamente nada más que eso. Y la inviolabilidad del domicilio. Pero después no son los fueros de antes. La cuestión es la siguiente, estamos hablando de una persona extremadamente poderosa, Julio De Vido. Extremadamente poderosa, y lo saben todos, no se hagan los boludos. Perdón acá la expresión, disculpen las damas. El tema es el siguiente. ¿Hasta dónde van a seguir avanzando? Porque De Vido compromete a muchos. Sí. No es solamente a lo que está obscenamente a vista de todos. Alguien me dijo hoy, porque yo le decía, todas las cajas confluían en De Vido. La billetera los subsidios de Ricardo Jaime, el tema energético, las viviendas de Joclén. Y alguien me dice... El cine, la televisión, problema, todo, y alguien me dice, un ciudadano común me dice, el problema es que no es De Vido la caja. El problema es que De Vido es la caja negra de todo este siniestro. Y finalmente puede tener un montón de información y me parece que este es el tema que va a influir. Ahora, es el juez primero que tiene que tomar una decisión y luego finalmente tiene que cada diputado terminar decidiendo si cubren la impunidad o si finalmente fortalecen... Porque le quiero preguntar... Nadie puede cubrir la impunidad. Ningún diputado puede cubrir la impunidad. Y bueno, muchos se han cubierto. Si no le sacan los fueros y están viendo la detención, lo están cubriendo. El juicio puede seguir adelante y puede haber una sentencia con fuero o sin fuero. Está claro que el fuero es una protección de detención y no de investigación. Nosotros investigamos a Néstor Kirchner siendo diputado nacional. Está claro. Ahora... ¿Por qué surge el tema del desafuero hoy? Porque el fuero protege del arresto y hoy hay un fiscal que pide el arresto. Obviamente que lo que tiene que pasar todavía y no ha pasado es que un juez decida en favor del pedido del fiscal y le ordene entonces en ese caso que la Cámara de Diputados trate el tema. Todavía ese paso no se ha dado. Tendrían que llamarlo por lo menos a indagatoria, ¿no? Tendría que darle la palabra al... Un minuto, claro. Sí, por favor. Por lo menos. Semana a semana va quedando en claro que la Cámara de Diputados y eventualmente la de Senadores ya ocurre con Menem, que tiene una condena confirmada en segunda instancia por un juicio que comenzó hace 22 años y ahora pretende todavía renovar su banca como senador por La Rioja por el único hecho de refugiarse como una cueva en el Congreso de la Nación. Está empezando a ocurrir con otros legisladores ya adentro de la Cámara o los que quieren entrar ahora. Me parece vergonzoso, me parece despreciable, me parece que la democracia no puede permitir esto porque una cosa es la protección, los fueros eran, todos sabemos, bueno, se ha dicho muchas veces, para proteger al legislador en cuanto al uso de su tarea para investigar a una persona, para su opinión, ideología, claro, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con un delito penal común. Y la verdad es que si hay un pedido de detención, por más que la investigación pueda seguir, si ese pedido encuentra curso en el juez Rodríguez, me parece que está pésimo que el Congreso, por un lado, y después el Poder Ejecutivo no envíe también una nueva ley. Algo sé que se está pensando, pero son las cosas que no se aguantan más y que ahora las soportamos mucho tiempo y no sabemos cómo salir. Sí, Julio, la figura siempre del perseguido político, haciendo un revisionismo histórico, ¿no? En el mundo, fue otra cosa, ¿no? Esto. No porque el marxismo cae por no asumir la autocrítica. Porque si había autocrítica, se le hacía el juego a la derecha. Esta concepción de que la autocrítica era negativa, que el imperialismo, con toda la bronca que nos da, fue capaz de hacer Apocalipsis Now, de hacerse una autocrítica de Vietnam. Digo, las estructuras que no tienen autocrítica mueren inexorablemente. Sí, doctor, por favor. Hay 2 o 3 temas importantes para mirar acá. Primero, este hombre guarda muchos secretos, no solo del kirchnerismo. Es toda la historia de la obra pública de los últimos 12 años. Si estamos asustados por lo que pasa con Odebrecht en Brasil, imaginen si este hombre habla. Ya le dijo a los amigos, yo no soy Josecito López. Mandó una advertencia. Es un hombre pensante, es un hombre tranquilo, pero obviamente le han mojado la oreja. Ya han entrado a su casa un par de veces y hay mucha documentación en el despacho de Luis Rodríguez que ahora tiene la luz prendida. Yo pasé por Comodoro Pi, soy el 4º piso y está la luz prendida. Está trabajando en el pedido
de Stornelli. Pero esto no va a definir la investigación de la causa. Hay mucha documentación y la va a pasar muy mal, a pesar de lo que dice el diputado Pedrini, el exministro de Vido. La va a pasar mal en cuanto, independientemente de la detención, porque es una de las causas con mayor volumen secuestrado de todas las que están dando vueltas. Santiago, Julio De Vido era una persona clave, sin duda, en el entorno de Néstor Kirchner especialmente, y luego con Cristina un poco menos. Ahora, ese poco menos no significaba que no manejaba la obra pública, y recordemos que De Vido hizo muy buenos vínculos con la justicia, con los gobernadores, con los intendentes. Él no es una persona de la cual uno podría decir, si cae, muchos van a ir a hablar mal de él. No, yo creo que él tiene una protección quizás mucho más grande, aunque parezca increíble lo que voy a decir, que la propia Cristina. Hay puntos que él no se va a hacer cargo. Jaime siempre tuvo juego propio con Néstor, y también López tuvo juego propio con Cristina. Entonces, debido a su entorno, ha dicho, yo no voy a cargar ni con los fardos de Jaime, ni con los fardos de López. Y si me buscan a mí, yo me haré cargo en última instancia de lo que tengo. Pero lo que tiene De Vido es que era uno de los pocos funcionarios, y de hecho uno de los hombres más poderosos del kirchnerismo, que jugaba hasta fuera por momentos del kirchnerismo. Absolutamente. Los negocios con Venezuela, los gasoductos y todo el negocio. Empiezo China con China, el tema con China. Lo que pasa es que pensemos en lo materializado, que sobre todo, y hoy escuchaba bien a los especialistas en temas judiciales, que el gasoducto, los negocios materializados son gas y el fideicomiso con Venezuela y todos los negocios con Venezuela en paralelo a ese fideicomiso. Con China se adelantaban contratos, pero muy pocos se cumplieron. Lo que dice la gente es que eso también, al apurarse tanto y tan improvisados, lo que está por detrás es el cobro de comisiones. Sí, claro. Es una metáfora que le encontraron una caja fuerte en el despacho a De Vido, digamos. Sí, que la justicia está politizada no es una novedad, que esto, si avanza, va a significar una caja de Pandora, aunque no haya una legislación que favorezca a nadie. Hoy Julio De Vido, además de los 12 años, estuvo en la provincia y estuvo hasta en la intendencia de Río Gallegos con Néstor Kirchner. Y ahí lo visitaron todos, Rollo, Techín, él conoce a todos. Es decir, cuando Carlos Wagner empiece a hablar sobre lo que fue la Cámara Argentina de la Construcción, lo que fue la cartelización de la obra pública, acá no se salva Ahora, nadie. Y puntualizando en este caso, en esta denuncia, en esta causa, porque como te decía yo recién, Juan, es muy poco conocida esta causa, es relativamente nueva para muchos. Contame un poquito acerca de tu denuncia en el año 2009 de esta causa en particular. Mira, se hacía una central de 240 megas y la verdad es que el mega está estandarizado el precio que se cobra en el mundo. Era alrededor de 1.200.000 por mega, digamos, dólares. El alerta nuestro fue cuando vimos que a la central a De Vido le costaba 3.550.000, es decir, el 285% más que lo que costaba inclusive en Chile, con una geografía muy parecida. Por un lado tuvo un costado de pedido de investigación de los sobreprecios y por el otro lado también tenía un costado del tema de cómo podía afectar la salud una central que también dejaba a muchos lados flacos en cómo iba a tratar el tema de las cenizas y una serie de cosas. Durante el tiempo posterior fue el proceso de licitación y la matriz de corrupción fue la misma que en otros casos. ¿Y Atucha? Lo que hicieron, generaron una triangulación. Hoy el fiscal dice, generaron una triangulación, en este caso con una universidad, con una casa de altos estudios prestigiosa, dice el fiscal, como lo hicieron en su momento con organizaciones, con las propias madres de Plaza de Mayo. O sea, ¿por qué? Porque de esa forma lo que generaban, evitar los controles que tiene la ley de contrataciones. Esto fue un sistema que en este caso fue con Río Turbio, pero fue copiado de otros tipos de obras en donde Pienso en la ficción de Andrés del Bosque, que la citaban ahí. Era una matriz. La pregunta es ¿por qué se triangulaba con una universidad? Porque era para evitar controles. Exactamente, en realidad lo que fueron haciendo, por ejemplo, generaban que la universidad realizaba determinadas contrataciones, entonces el Estado le pagaba a la universidad y la universidad pagaba. Esto
en el caso del trencito, que dicen el trencito turístico, por ejemplo, de Puerto Loyola a Río Turbio, en donde prácticamente la mitad de la plata no se ejecutó, o sea, fue, pero no se sabe qué se hizo. Hay inclusive un pedido en una de las 13 denuncias que hizo el interventor de yacimientos, de una plata que habrían contratado una empresa y la empresa le dice: no me la deposites a mi cuenta, depositámela en una offshore en tal lugar. Y por lo tanto, la universidad directamente deposita en esa cuenta. O sea, creo que la investigación, como bien dijo el doctor, tiene que profundizar un montón de fojas. ¿Qué tuviste en ese momento? Porque ahora es diferente. Pero hablar en ese momento, ¿qué te costó a vos? Mirá, la verdad es que recibo por ahí muchos llamados y días como estos, y me emociona mucho la situación con la familia, ¿no? Porque teníamos amenazas, teníamos denuncias, de hecho Aníbal Fernández nos tiene denunciado, en su momento Echegaray, o sea que terminábamos contradenunciados, digamos, por injurias, por calumnias, pero lo peor también es las amenazas y los robos. Yo esto no lo he dicho públicamente, pero hice las denuncias por las amenazas, no es que lo estoy diciendo hoy, tramitaron ante el juez Lijo, por ejemplo, y llegar a tu casa y también terminar discutiendo con tu esposa, que hoy vaya un agradecimiento también de tener hijos chiquitos y pedirle disculpas a los hijos, de seguir investigando cuando había amenazas y había robos a la computadora y determinadas cosas. ¿Pero amenazaron alguna vez directamente a algún familiar tuyo? Sí, nos amenazaron por teléfono. Por teléfono, no sigas con las investigaciones, vas a hacer boleta, este tipo de llamados sí recibimos. Y esto se llevó, hoy contaba Juan Carlos... Esto lo que estoy diciendo lo denuncié, claro, y tramitó con el juez Lijo. El juez Lijo me ofreció en su momento, miren, posiblemente mi madre se esté enterando hoy por este medio, pero el juez Lijo me ofreció custodia de la Policía Federal al mando de Aníbal Fernández, obviamente que la rechacé. Hoy contaba Juan en Radio La Red con Jonathan Viale que esto se llevó a nuestro compañero Nelson Castro, de Radio del Plata, porque Nelson tomó este tema y en Radio del Plata lo rajaron, porque acá se tomó, viste, no, Nelson Castro, Longobardi, los echaron por no sé qué historia, pero vos contaste que se lo llevó esto. Nelson Castro, porque se relaciona toda la obra energética. La línea que conectaba, acá ¿qué era lo que se quería hacer? Se generaban 240 megas en 2 etapas y se metían adentro del Sistema Nacional Interconectado de Energía. Para eso se hace una obra que va de Puerto Madryn a Pico Truncado y luego de Pico Truncado una línea eléctrica de alta tensión de 500 kilovatios y que va luego a Río Turbio. Esa obra la hace Electroingeniería a través de la subsidiaria Intesar, presidida por Gerardo Ferreira, luego compradores de Radio del Plata. Bueno, el sobreprecio es parecido a esto, empieza la investigación y la realidad es que pasan dos cosas que vienen al caso. Una es, Nelson Castro me hace una nota y dura 2 días más en el trabajo en Radio del Plata, precisamente me hace una nota y yo denuncio a los patrones de él, a los jefes de él, y por lo tanto lo terminan echando Radio del Plata, recuerden, en el año 2009-2010. Y la segunda, muy breve, un día pido derecho a réplica con Víctor Hugo, porque Víctor Hugo dice que yo estaba mintiendo porque había un dictamen de la Universidad Tecnológica que decía que no había sobreprecios. Es decir, se contrataba y tercerizaba recursos y a su vez se usaba el prestigio. Era muy difícil discutir, además con académicos de centros de estudios prestigiosos que te decían no hay sobreprecios. Por esto que decía Julio Bárbaro. Está absolutamente demostrado en todas las auditorías que hizo la SIGEN que la obra no se hizo. A ver, ¿a qué les hace acordar esto? A mí, a Lázaro Báez. Le daban la plata y no hacía las rutas. Para hacerlo bien sencillito que lo entienda todo el mundo del otro lado. Le daban la plata y en Río Turbio no pasaba nada. Entre 2011 y 2015 se debían construir 38.000 metros de túneles para sacar el carbón de la mina. Fácil. Se hicieron 11.200 metros, 70% menos. ¿Qué pasa con la producción de carbón? Para sacar el carbón tenían que ser 5.700.000 toneladas. Sacaron 800.000 toneladas, 85% menos. Y de vuelta a las universidades, y esto es muy importante, porque yo te dije, Andrea del Boca, Universidad Nacional de San Martín, 36 palos, pasaditos por abajo, para una ficción que nunca se emitió, pero también te puedo hablar del plan Argentina Sonríe, que era un plan muy bueno, porque hacía que a la gente le arreglen los dientes en Santa Cruz y en muchas provincias. Pero ¿qué pasaba?
contrataron universidades que no tenían carrera de odontología. O sea, había un curro ahí. Universidad del Chaco, Universidad de Entre Ríos, UTN de vuelta, la prestigiosa Universidad Tecnológica Nacional de Río Gallegos. De Máximo Kirchner. Los camiones se compraron por contratación directa, no hubo licitación. O sea, siempre aparece lo mismo. Triangulación y obra que no se hace. María, por Sí, favor. primero que es un mini dato. Dicen que la extracción de 2015 equivale a una extracción de 1951, cuando se hacía todavía con pico y pala y se empujaba los vagones con el cuerpo de la gente. O sea, como para que veas que toda esa inversión es retroceder al 1500. Al 1950. Pero lo que a mí me preocupa es vos decís, bueno, hoy estamos en el momento de la justicia donde vos estás juzgando a un tipo que ya logró hacer el hecho, que ya es culpable, ¿no? O sea, ya actúa sobre el hecho consumado. ¿Qué pasó con el monopolio en la decisión de entregar la plata pública? ¿Qué pasó con la transparencia? ¿Qué pasó con la discrecionalidad? O sea, hay algo que tiene que ver con un sistema que hoy en realidad sería el que tenemos que empezar a revisar para que no cambiemos la figura de debido por otra persona No, y aparte, que tal vez pida menos. coincido con vos, y el tema es el siguiente acá. El tema es que, ¿fueros para qué? ¿Fueros para qué? Porque los fueros son para otra cosa. Aparte, a cualquier persona utilizando el sentido común la acusan de algo y no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sabes qué? Que te investiguen, No ¿cuál es le el van a problema? sacar los fueros. A ver, doctor, Esto sí, marca el precedentes. marco legal, a ver. Hay muchos casos, incluso Carrió ha hecho muchas veces uso de los fueros, porque Carrió que ha sido El que sea, doctor, sí. No, pero digo, ha sido una gran denunciante. Si no hubiese tenido fuero, la llevaban todos los días. Acá un periodista, Juan Cruz Sanz, lo llevó Echegaray y nosotros fuimos los abogados de él. Es decir, había una costumbre de ir sobre... Entonces, ahí el fuero sirve. Vos te amparás en los fueros porque lo que estás es diciendo opiniones políticas o investigaciones que muchas veces pueden... Pero lo que remarcamos tiene que ver con investigaciones, convicciones esto es políticas, absolutamente ideología. diferente. Claro, Se ha es ido otra cosa limitando, esto. Pero igual el problema sigue estando en el Congreso. Hoy el masismo, Sergio Massa dijo que va a votar a favor. Vamos a ver ahora quiénes pueden dar quórum. Yo creo que este es el problema. ¿Quién va a votar o no? Es decir, hay a favor, un ¿no? sentido de cuerpo y de defensa. Vos dijiste a Luque no lo defendieron más porque Luque era indefendible, estaba en el medio de un asesinato, quizás el más emblemático de la historia de la Argentina, el de María Soledad. Pero la realidad es que hay sí en el Congreso mucha reticencia a estas investigaciones cuando los jueces avanzan. Pero porque esto un minuto, por favor. Sí. Esto debería ser para todos. Claro. ¿Quiénes sí y quiénes no con respecto al tema de los fueros de debido? En este caso, claro. sea debido, sea el que sea. Algo para aclarar rápido, hace falta 2/3 para desaforar. Primero tiene que venir el pedido del juez. Todavía el juez, la información que yo tengo es que el juez va a pedir la detención. El fiscal se la pide al juez y el juez dice sí o no. Después va a diputados y a senadores. Hacen falta 2/3 de ambas cámaras para desaforar. De los presentes. De los presentes. A favor no del dan desafuero, por lo que tengo yo, hoy estuvimos llamando bastante, Cambiemos, 86 diputados. Frente Renovador de la Sota, Stolbizer, un país, los que tienen tantos nombres ustedes, 46 diputados. Juntos por Argentina, que es Justosi, bueno, 4 diputados. Frente Izquierda, 3 diputados. Y Movimiento Evita, mirá qué interesante, Randazzo, estaría votando por el desafuero de Julio De Vido. Randazzo. Dudosos. ¿Quiénes me dijeron sí, no sé, más o menos? Bloque Justicialista, Diego Bocio. Estaría bueno que Diego se defina, Diego querido. 17 diputados. Es un momento para tomar definiciones, ¿no? Y Frente Cívico, Gerardo Zamora, que está dudando con 6 diputados. En contra, por lo que yo pude averiguar, Frente para la Victoria PJ, lo van a respaldar, 72 diputados, y ya con eso se complica muchísimo, y Compromiso Federal de Rodríguez Sá, que son 3 diputados. Insisto, necesitas 2/3. Ya con los 72 del kirchnerismo se hace muy difícil. A ver si la verdad que lamento que haya diputados que dan su opinión sin saber de qué se trata. Todavía el Congreso, reiteramos, no ingresó absolutamente nada. Bueno, pero sí ingresó. Todavía no ingresó absolutamente nada. No ingresó nada. Bueno, pero si ingresa, ¿qué haría usted? Bueno, vamos a verla en qué consiste. Si no sé de qué se trata, por lo menos tengo que tratar de leer la acusación. Lo menos que puedo hacer. Pero nunca leyó una ver lo que acusación dice. nunca leyó una acusación de alguien. Nunca leyó una acusación como diputado de alguien que genuinamente hace una denuncia. Yo estoy en contra del linchamiento mediático. Me cansé de las acusaciones que después quedaron absolutamente en nada. Las cosas que se están diciendo
Por empezar, habría que empezar a hablar con el rector de la universidad si es que es verdad que hizo lo que se dice que él hizo, no que lo hizo debido, sino que lo hizo el rector o alguien de la También Universidad está comprometido. Nacional. No lo conozco, no lo conozco. Lo menos que podemos hacer, para hablar con seriedad, lo menos que podemos hacer es leer el escrito judicial. A ver qué dice el juez. Lo menos que puedo hacer antes de hablar. Lo menos que puedo hacer. Un grupo de industriales me había contado que habían ido a una reunión con él, estoy hablando de 7 años atrás, 6 años atrás, yo creo que había sido unos meses antes de una campaña política, y ellos habían terminado una serie de obras, y él les pide, sobre las obras terminadas, un porcentaje que no me acuerdo cuál era. Entonces ellos le dicen, pero no, ya está terminado esto. Si hacemos una obra nueva podemos arreglar el porcentaje, pero no podemos hacer un porcentaje sobre la obra ya pasada. Y él dice, o la ponen o se ponen un casco. Esas fueron palabras de Debido, dicho por 2 industriales que estuvieron en esa reunión. Por supuesto, estos industriales, que son seguramente algunos de los que mencionaban Guita, constructores y demás, no van a hacer nada ni van a decir nada porque ellos tuvieron que pagar. Pero pará, una cosa más. Río Turbio, el presupuesto inicial para hacer todo el complejo de Río Turbio, los chinos llave mana eran $800 millones. Una cosa... ¿Sabés cuánto pagaron? ¿Cuánto? 2.000. Sí. Una cosa cortita a propósito de lo que dice Juan Manuel. Esto va a marcar un precedente con relación a si Cristina Fernández es senadora. Porque como tienen tanto miedo en sacarse los fueros y entregarse a la justicia, porque el señor Debido dice, como los van a matar a votos en contra, el gobierno impulsa esto. Que los maten a votos en contra, pero que lo investiguen a Debido, no tiene nada que ver. Entonces, por actitudes como la de ustedes, si Cristina Fernández es senadora, va a aparecer el conjunto de alcahuetes que son todos ustedes para protegerla y decir, no, es inocente, esto es lógico. Es un desastre el Congreso. Es creo un desastre. Que tenemos que... Hagan como hizo el Frente de No, yo no soy alcahuete de nadie. Yo no soy alcahuete de nadie. Pronúnciense. Creo que tenemos que ser serios y ningún legislador puede opinar sobre algo que no leyó. Cuando no llegó, todavía no llegó el pedido de desafuero al Congreso. Pero Juan Manuel, usted lee, no hace falta que el Congreso le explique a ustedes que está acusado de Debido. De una nota periodística. Ah, nota periodística. Hay un juez y un fiscal. ¿Cómo nota? Pero si nadie conoce, todavía el juez no se expresó si va a dar o no va a dar curso al pedido del fiscal. Hay un fiscal. ¿Alguien leyó? Pero le hago una pregunta. Absolutamente nadie. Va a ocurrir el pedido de desafuero. Va a ocurrir el pedido de desafuero por el juez. Va a ocurrir el pedido de detención por el juez. No lo sabemos. Si hay acá dentro del estudio una persona acusada de un robo y somos todos compañeros y la justicia quiere intervenir, ¿qué hacemos? ¿Somos cómplices y lo protegemos? Pero es que la justicia lo pida, todavía la justicia no pide absolutamente nada. ¿Cómo está Eduardo, dale segundo a Eduardo bien. Nadie pidió nada. Por favor. Nadie le pidió nada al Congreso hablamos recién todavía. de las elecciones. Hablamos recién de las elecciones. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? ¿Se filtra, está entre los temas que le preocupan a la gente a la hora de votar o no? Está dentro de uno de los 4 temas. Es el tercero. El primero es inseguridad, el segundo es inflación, el tercero corrupción y el cuarto, y no menos importante, la institucionalidad, o sea, que se mantenga la división de poderes. Estos son los 4 factores que van a jugar al momento de las próximas elecciones. Pero la corrupción es uno de ellos. Es uno de ellos, efectivamente. Por favor, que lo tengo. ¿Cómo andas, Beto? ¿Bien? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué actor? ¿Qué tal, viejo? ¿Todo bien? ¿Qué actor? Sí. Dice. ¿Quién dijo que actor? Yo. Tiene el club de fans acá. Hola. Rondoni. Hola a todos, ¿qué tal? Recién le decía... Hola, don Julio, gusto saludarlo. Le decía Bárbaro. Hola. ¿Cómo estás? Le decía Julio recién que haciendo un repaso, ¿no? La figura siempre del perseguido político era otra cosa. Porque era todo el mundo, dice, bueno, soy un perseguido político, y le están tirando con causas que tienen que ver con hechos de corrupción de plata, básicamente, de guita, de choreo. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, de una justicia que estaba por momentos dormida y ahora reacciona? Eso nada más, es una respuesta cortita que pregunta. Sí. No, es cosa que a mí me llama la atención. Digo, antes si alguien decía que era un perseguido político, era porque era un perseguido político. En otros casos de otro tipo de delitos, lo que yo siempre escuché es que gritan, soy inocente, soy inocente. Nadie dice que es inocente, ni los amigos, ni los propios imputados. Ninguno dice que es inocente. Hablan de persecución política. A mí me parece medio curioso.
Porque siempre dice, viste, los ladrones cuando tienen la posibilidad de ver una cámara y si soy inocente, yo no sé, se grita la inocencia, lo primero. Pero no se esgrime la persecución política como un argumento de defensa. Me parece a mí, me parece raro que nadie diga, ni los amigos, que son inocentes. Así que eso me parece raro. Porque ante una acusación semejante, cuando uno tiene la conciencia y la mano limpia, lo primero que decís es no. Por supuesto. Claro, la reacción es otra, entiendo dónde va. Bueno, así debería ser. Yo me pongo a disposición de la justicia, y yo pienso que soy inocente y la justicia decidirá. Pero no atrincherarse en ese argumento, que además en general la gente ya no lo cree. Me parece que ya no lo cree. ¿Y en qué momento, Luis, de la democracia, te digo de la dictadura para acá, de los últimos, del 83 hacia la fecha, en qué momento la política empezó a ser un gran negocio? ¿En qué momento se dejó de lado por ahí las convicciones, los ideales que tenía cada uno para pasar a ser, no para todos, ¿no? Pero para muchos, un gran lugar para hacer guita? Sí, yo en principio me niego a entender o a afirmar que para todo el mundo la política es un negocio. No es así. No para todos, no, coincido. Pero repitámoslo, no es para todos, porque tampoco todos somos iguales. Es cierto. Hay una cantidad enorme de políticos que no son iguales, que son gente de bien. Yo he tenido el honor de ser diputado de la Nación, he conocido gente y tengo el honor de haber conocido gente. ¿Es la mayoría la gente de bien? La mayoría, la gente que yo he tratado es la gente de bien. Con lo que he tratado son ciudadanos que tienen sus problemas, que tienen sus discusiones, que tienen sus controversias, pero a mí no me parece, más allá de que desde luego a mí nadie me ofreció nada, ni por debajo de la mesa, ni por lejos, nada. No me pasó eso, pero yo conozco gente muy bien. En el peronismo he tenido el gusto de conocer en la Cámara de Diputados a Vittel, que era un hombre de bien, además respetado por el resto de los diputados de todos los bloques. Yo he tenido una experiencia de la cual me siento orgulloso. He tenido más fracasos que éxitos, como creo que le pasa a todos los diputados. Esto es lo que pasa. Uno desea cosas que a veces no cuajan, no se consiguen los acuerdos y uno se queda con las ganas. Pero ese es el Parlamento, hay que hablar, hay que... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque estamos viendo acá, contando los votitos, a ver si vamos a poder tener el quórum y los votos para llevar adelante este caso, ¿no? ¿Qué querés que te diga con toda franqueza? A mí me parece que estamos apurando los tiempos. Sí. Los argentinos hace mucho que apuramos los tiempos. Se está diciendo que ya estamos en campaña. Yo creo que hace un año que estamos en campaña. Porque eso le crea a la gente. Sí, hace un año que estamos en campaña, porque lo primero es que usted va a ser diputado, va a ser senador, candidato a esto. Porque pareciera ser que es como un juego que crea cierta curiosidad en el público y lo que provoca a menudo es una inquietud en la sociedad. Vamos a ver, total, hemos esperado muchos años el escándalo de yacimientos carboníferos fiscales, que ahora se llama de otra manera. Lleva muchos años, lleva más de 10 años. ¿Para qué? ¿Cuál es el apuro de saber esta noche si lo van a desaforar o no? Hay un pedido importante que se produce, según tengo entendido, por primera vez de parte de un fiscal de pedir la prisión y el desafuero de un diputado nacional. Vamos a esperar, yo no voy a opinar porque no sé nada de esto, no soy abogado y no me atrevería a dar una opinión sobre esto. Pero me parece que el episodio en sí mismo tiene una importancia. ¿Y afecta a la campaña? ¿Afecta a la campaña? No sé, pero o todo o nada afecta a la campaña. El gobierno acaba de anunciar que van a aumentar la nafta y dicen, pero qué bobo que sos, por no decir boludo, que lo dice justo antes de la... Pero lo dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el...? Si espera a la elección y aumenta después de la nafta, dice, viste lo que son todos iguales, aumentan después de la elección. Las cosas ocurren y uno no las puede parar. Y la realidad es así, la justicia está actuando y yo no sé si afecta a favor o en contra. Pero lo que estamos viviendo es un momento político importante y cualquier cosa puede afectar. Estas cosas, desde luego, tienen una resonancia enorme, pero va más allá de si desaforan o no a un diputado de la Nación.
A mí me parece, yo no sé, no recuerdo. Pero los fueros eran siempre para otra cosa, no para esto. No, porque los fueros son para que el diputado, el legislador, tenga la libertad de expresarse sin temor. Libremente, claro. No para protegerse de los delitos comunes. Esto le pasó al doctor Ricardo Balbín, que lo desaforaron. Vos te acordás muy bien, pero porque levantó la mano más de 2/3 efectivamente de la Cámara de Diputados y era el jefe de la bancada. Bueno, esto es una suerte de juicio político, digamos. Pero esto me parece que es otra cosa y es un episodio importante. ¿Para qué lo tenemos a Julio? Hablábamos de campaña, Julio. Antes de ayer salieron varias encuestas, se publicaron y se habló del fin de la polarización hacia las PASO. ¿Cómo lo ves vos? Primero, lo que duele es la utilización de los ideales como cobertura de la codicia. Porque acá no hay una falla de la política. Cuando uno toma la historia del kirchnerismo, es codicia siempre hasta que en un momento descubre los derechos humanos, el peronismo y el progresismo. 3 cosas que en su origen no las tenía. La descubre al final. Me parece que eso degrada elementos que en los demás eran otra cosa, ¿no? Y creo que la polarización se termina, que va a haber más de 2, 3 por lo menos, y que eso le hace bien al país. Porque la polarización es entre democracia y autoritarismo, que es el kirchnerismo. Y la democracia necesita más de uno. Necesita el gobierno y una oposición democrática para poder generar política de Estado. Son 3 hoy. Sí. Yo creo que hay que tomar con mucha cautela las encuestas. Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Las encuestas están pifiando en todo el mundo. Pifiaron Trump, pifiaron Brexit, pifiaron con Macron en Francia, pifiaron con la FARC en Colombia, así que bueno, ni que hablar acá, en la Argentina, con Vidal y con Scioli Macri. Está claro que hay un núcleo duro de Cambiemos, 30-35, de Cristina, 30-35, y que debe haber otro 30-35 que está buscando alguna opción que puede ser en la ciudad Lustó, en la provincia puede ser Randazzo Sergio Massa, en Córdoba podrá ser De la Sota. Está claro que hay un sector, y ya lo habíamos dicho varias veces, que no está prendido fanáticamente a ninguno de los dos extremos. La estrategia de Cambiemos, que la estamos viendo, está bien clarita, y si no chale agua, es inflar a Cristina Kirchner, dejar que crezca, decir, guarda con el cuco que puede volver, está a punto de volver, y recién sobre octubre, si es que Cristina hace una buena elección, decir, che, voto útil. Los votos de Massa, los votos de Randazzo, que vengan con Bull. ¿D'Alessio? Bueno, yo no puedo más que coincidir con lo que dice Jonathan respecto a qué está pasando con las encuestas en el mundo. Lo venimos diciendo y además lo he escrito hace bastante tiempo en un artículo. Hoy en día las encuestas preelectorales no están funcionando más. Hay una cantidad de factores, sería largo, pero le menciono 2 nada más. Una, el 15% de la población decide su voto en las últimas 48 horas. Número 1. Número 2, los márgenes de error con que se trabajan son mucho más grandes los reales que los teóricos. Por una cantidad de razones, dificultad de acceso, por saturación, falta de teléfonos en las clases bajas, etcétera, etcétera, que es un fenómeno mundial. Entonces hay que tomar con muchas pinzas, sobre todo cuando se trabaja con números muy finitos. Y en casi todo el mundo las elecciones terminan más cerca de 48-52 que de 70-30. Entonces, esto es el primer factor. Segundo, coincido también con lo que decía. Tanto el Frente para la Victoria, o ex Frente para la Victoria, como Cambiemos, tiene lo que se llama el voto núcleo, que es el orden del 70 o algo % de lo que tuvieron en las PASO. Y el otro es un voto flotante. En el caso del Frente para la Victoria, ahí están Massa y Randazzo peleando por ese grupo. Y en el caso de Cambiemos está también Massa y todavía un grupo de indecisos. O sea que esto recién empieza. Es muy difícil saber cómo va a terminar. Pero que hay un sector ahí donde Massa toma en ambos sectores y que puede mediar y terminar con, digamos, los 2 bloques tan duros, no me cabe la menor duda. ¿Para qué lo tenemos a Luis acá? Y Luis, vos sos un tipo que has vivido un montón, todas, ¿no? Vos te ha tocado buena, mala, regular, irte, volver, éxitos, fracasos en tu vida personal y profesional, como todos, ¿no? Sí. Pero sos un tipo básicamente político, te corre la política por la sangre, es una de tus pasiones, más allá de lo artístico. ¿Cuál es tu análisis de la Argentina que estamos viviendo hoy? O la pregunta sería, ¿te imaginabas este escenario hace años atrás?
Yo estoy bastante ilusionado, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades. Yo estoy bastante ilusionado con un presente que no es el presente con el que yo imaginé, pero creo que podemos alcanzarlo dentro de un tiempo. Para eso hace falta un poco de tiempo y bajar la ansiedad, cosa que a mí personalmente me cuesta bastante, pero estoy tratando de hacerlo. Ahora pareciera ser que hay como una especie de consigna, decir, no hablemos más del pasado, hablemos del presente y del futuro. Me resulta dificilísimo, con este presente me resulta dificilísimo, me resulta dificilísimo. Pero yo tengo expectativas en que va a haber cambios importantes en la Argentina. Primero, yo creo que hay un gobierno con vocación democrática que ha cometido muchos errores y ha tenido algunos éxitos y medidas muy ponderables que en lo personal, pero esto es una opinión mía, no han sido debidamente ponderadas, y otras que fueron errores que fueron muy resonantes, ha tenido errores muy resonantes el gobierno, pero digamos, ha tenido un error muy resonante cuando le pagaron 20 pesos de menos a los jubilados, y no ha tenido nada ni parecido cuando la reparación histórica a los juicios de los jubilados. No ha tenido el reconocimiento que merecía una medida de esa naturaleza. Así como, por ejemplo, el tema, digamos, de los discapacitados, que fue un error lamentable, del cual quiero saber hasta qué punto es responsable el gobierno o los cuadros medios de esos organismos, que fue reparado, tuvo una resonancia enorme, y no he escuchado demasiados comentarios con un proyecto que presentó ya hace bastantes meses, más de 2 meses, el presidente del Banco Nación, con respecto a los préstamos para la vivienda a 20, 30 años, que yo cuando era pibe escuchaba en mi casa que se hablaba que gracias a Dios tenemos un techo por esos préstamos a largo plazo. Esos préstamos han vuelto y pareciera ser que pasó inadvertido. Entonces, esto que tenemos, que los argentinos en general somos tan afectos a criticar, a buscar la quinta pata al gato, no nos hace bien. Me parece que no nos ayuda. Llevamos muchos años con eso. Prueba de ello es que, yo qué sé, yo hablo como radical. Pasa el tiempo y la figura del doctor Ilia se va agrandando más. Pasa el tiempo y la figura de Raúl Alfonsín cada vez se considera más. Entonces estamos perdiendo la posibilidad de los argentinos de disfrutar alguna vez algo, de disfrutar un día mejor. Esto es lo que yo pretendo para mí y en el futuro para mis descendientes. ¿Y Cambiemos nos dejó un poco el radicalismo de lado? No. El radicalismo está ocupando un lugar imposible. Que los radicales se quejen es otra cosa. Eso es otra cosa. Es una cosa ya que forma parte de la tradición radical. Pero tenemos... La queja. La queja. Sí, claro. Sí. Pero no, yo creo que el radicalismo está jugando un papel importantísimo. Muy importantísimo. Sobre todo porque el país no termina en el conurbano. Ni siquiera, no solo en la General Paz ni en el conurbano. El país sigue, y más allá de nosotros conocemos poco acá de lo que pasa en el resto del país. El resto del país tiene muchas realidades, algunas penosas, otras con esperanza. Y a mí me parece que tenemos, como le dijo un día, siendo presidente electo al doctor Alfonsín en el Hotel Panamericano, una reunión con gente de la cultura que hicimos antes de que él asumiera, entre los invitados estaba Jorge Luis Borges, que le dijo, yo siempre descreí de la democracia, pero en este momento tenemos el derecho y el deber de la esperanza. Yo también. Qué bueno. Sí, por favor. Luis, te quiero preguntar a esta altura, y viendo que estamos tan cerca de las elecciones, si creías que Cristina Fernández podía volver con tanta fuerza a generar esta situación de antagonismo, a ser senadora. ¿Qué opinás sobre esta situación? Yo creo que no. Yo creo que no va a poder volver.
digo, me parece muy, muy difícil. Sería, diga, si ella no pasa antes por la justicia, creo que es imposible. La sociedad no lo admitiría. Me parece, tiene que pasar por la justicia. A ver, primero. Julio. Yo digo hace tiempo, cuando era presidenta, los partidos del poder se disuelven cuando pierden el poder. El kirchnerismo fue como el menemismo, un partido del poder. A mí lo que me duele es que yo sigo siendo peronista y que hayan utilizado la causa de los demás para cobertura. Esto sí me duele. Y además, de peronista me considero progresista. Digo, mi historia es esa. Con Ferdinando Pedrini, que era el presidente de nuestro bloque, un ser maravilloso. Adán. Teníamos otro pensamiento que el de ustedes. Ahora, pero ¿no se han pulverizado los partidos políticos tradicionales? ¿No estamos en la era de los personalismos de las personas? Está muy bien. Porque además, Cristina corrió el foco del PJ, se fue Lo tiró. y lo Lo implosionó, peor de ¿no? Cristina es que debajo de ella no quedó nadie vivo. El lugar que le dan a Scioli, por la lealtad, eso es el lugar del desprecio. Anteayer me paró un tipo por la calle y me dice, ¿por qué te fuiste de Cristina? Lo miré y le dije, para no quedar como Scioli. Digo, para no quedar, porque quedaron todos humillados los de ahí. Nadie salvó su dignidad. Ahora, dentro de ese personalismo horrendo, vos no te encontrás con figuras. Yo tengo que aceptar que el mejor presidente de esta vuelta a la democracia fue Raúl Alfonsín. Y esto lo digo siempre. Y esto demuestra que, digamos, el peronismo con Menem o con Kirchner fue vaciado de contenido y convertido en otra cosa. A ver si Pedrini, por favor, sí, voy. Bueno, la verdad que muchos temas, nosotros también tenemos nuestra identidad peronista, somos la continuidad. Lo que se está diciendo acá, lo que hoy vos decías, el perseguido político y demás. Todo esto que se está hablando de la corrupción no es ni más ni menos que lo que se le hizo cuando cayó el gobierno peronista, a Perón, a sus ministros, hasta el ministro de Salud de Perón, que creó el sistema sanitario, el primer sanitarista, el doctor Carrillo, fue acusado de corrupto. Todos eran corruptos. Cuando cae el gobierno de Isabel Perón, la misma historia. Ahora volvemos otra vez con la cantinela de la corrupción. Cantinela. Y no tenemos... Perdón. Sí, vamos a esperar. Mirá lo que está pasando. Pasaban las placas. ¿Qué se necesita para el desafuero? Paso primero, que el juez pida el desafuero. Bueno, el paso primero que muestran en las placas todavía no ocurrió, todavía no llegó nada al Congreso, bien lo dijo Luis Brandoni, y ya se pide el desafuero. Ustedes deciden el desafuero de una persona que hasta ahora ningún juez le pidió el desafuero. Y te voy a decir, me dolió ver las imágenes que muestran de Julio De Vido. En el interior del país, por lo menos en el Chaco, hay muchas personas agresivas porque fue un ministro de Obras Públicas que no tuvo el país en cuanto a realizaciones. Menos mal, no se hubiéramos tenido recuerda varios, un sonamos. ministro que haya hecho ni la mitad de las realizaciones que hizo Julio De ¿Está Vido. hablando en serio? Tiene 136 casos. Yo creo que está bien. Bueno, vamos a esperar la Debido causa. es Lo que yo te digo es que de haber tercerizado. un ministro de infraestructura argentino que haya hecho las obras que hizo. Es el responsable de haber tercerizado la obra pública. Estoy hablando. Haber Lo otro tercerizado tiene la que obra definir la pública justicia. de viviendas. Y ahí está lo que pasó con las Madres Plaza de Mayo y con Milagro Sala. Solamente en Milagro Sala hay 2.000 casas que se robaron la plata y desapareció. Y él es el que tenía que determinar... Es mentira, mentira. Son títulos. Mentira, usted no diga que es mentira. Usted no sabe que es mentira. Usted no sabe que es mentira. Hay 2.000 casas que vos hablas con total autoridad y decís cualquier cosa. Hay una causa en este momento, hay una causa judicial en este momento donde eso no está en discusión, que las 2.000 casas faltan. Bueno, Y tampoco está en ¿sabés discusión... cuántas viviendas se No, hicieron? perdón, 1 millón de viviendas. Estoy hablando de la plata que Un se robó millón de Milagro Sala. viviendas se hicieron. No solamente faltan 2.000 casas, sino que las que se hizo, la mitad no sirven y es probable que muchas de ellas deban ser destruidas. ¿Qué me está diciendo? Solamente, y ese es debido. ¿Quién es ese? No quiero decir una sola cosa, porque la verdad no puedo dejarlo pasar. Yo no tengo ninguna imputación para hacerle a Devido. Pero el día que juró el expresidente Kirchner, juró Devido como ministro. Y casi en el mismo momento juró su esposa al frente de un organismo que debía controlarlo al ministro. Para mí es suficiente. Con eso solo lo que dice Luis es exactamente así. Está hablando Alessandra Minichelli, una cosa insólita que la esposa
audite al propio esposo, ministro de Planificación, pero además, Debido aparece como cajero en todas las grandes causas de corrupción. Lo que enumeraba Gaby básicamente es la tercerización de la vivienda social. Tenés, solamente por Milagro Sala, 720 millones de pesos que desaparecieron. Después tenés, perdón, hoy son 1.500, a valor de hoy, son 100 millones de dólares lo que desapareció. Porsche Klender, los famosos 206 millones de pesos que todavía no están. De Lázaro Báez se le dio 32.000 millones de pesos en obra pública, ya sabemos, el 50% terminó con sobreprecios y hay un montón de rutas no construidas. Y después tenés Sirigliano, 1.953 millones de pesos en subsidios para que TVA termine chocando el Sarmiento con 52 muertos, además de la triangulación con universidades y además de la compra que se dijo ayer, de la compra de trenes chatarra a Portugal y a España. Hagamos un punto acá porque todo esto desemboca también en el índice de pobreza que estamos arrastrando desde hace tanto tiempo. Hoy Moreno, vi la nota con tu padre aquí en A24 y habló y explicó el porqué de su índice de pobreza durante el mandato en el gobierno kirchnerista. Mirá. Estos bestias triplicaron la pobreza. Guillermo Moreno volvió a cargar las tintas contra el gobierno. Si bien reconoció nuevamente que el kirchnerismo no pudo solucionar del todo el flagelo de la pobreza, responsabilizó al macrismo por el incremento que se sufre hoy en día. Soy responsable de los 2.400.000 argentinos que dejamos la pobreza y agarramos el país con el 54% de pobres y lo devolvimos con el 6%, que es más o menos la cuenta que estamos haciendo. Mis números son los números oficiales. No hay ninguna duda que la devaluación te hizo crecer la pobreza y después el crecimiento te la baja. Cuando te duplica el precio de la comida, este consumo de los sectores de abajo de la pirámide poblacional, que es mucho en comida, cuando a vos te duplican el precio de la comida, inmediatamente mandás muchísima gente a la pobreza. Estos bestias la triplicaron la pobreza. Hoy estarás en el 18-19% de pobres. Claro, es que dice. Por eso ustedes se acuerdan que según el INDEC de Moreno se comía por 6 pesos una familia. Por día por persona. Entonces, claramente, Moreno lo que te explica es que la culpa de que hubiera pobres es estrictamente porque subieron los alimentos. Como él sostiene, y es coherente, él mantiene siempre el mismo discurso, él sostiene que en la época que gobernaba el kirchnerismo la inflación estaba en el orden del 10%, él te lo va a defender a muerte, entonces él sostenía que prácticamente los pobres eran pocos y que realmente se podía comer con 6 pesos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se empieza a adulterar lo del INDEC? Es justamente cuando se hace insostenible el tema de los 6 pesos, porque si vos multiplicabas igual te daba que no podía comer una familia, estamos hablando. Entonces, Moreno ahora ¿qué explica? Con la devaluación, se olvida la devaluación de Kicillof, que fue más o menos en el mismo porcentaje, sostiene que ahora sí se incorporó más pobres. Pero él va a defender hasta último momento que en la Argentina de Cristina solo había 2,5 millones de pobres. Pero tiene razón una cosa. El aumento de los alimentos con este gobierno es brutal. Yo te puedo mostrar estadísticas como que mínimo. Cuando se devaluó Kicillof, pero lo también aumentó el gobierno los alimentos. Sí, bueno, no los habrá aumentado, pero los controló tampoco. No, es así. Eso es nada. Los supermercados, la cadena que hay hoy. A ver. Yo creo que el problema, antes decía D'Alessio, el problema de la corrupción. Yo creo que la sociedad tiene tanta o más indignación contra la impunidad que contra la corrupción. Y la sensación que hay, que vos lo decías al principio del programa, es que esto puede ser un gran globo de ensayo que no termine en nada. Entonces, sinceramente a mí me parece que buena parte de la base electoral de las distintas fuerzas políticas está en contra de la impunidad. Ojalá, yo creo que el Frente para la Victoria o la Unidad Ciudadana, como quieras llamarlo, hoy tiene la posibilidad de dar una clase magistral en diputados y que tengan la valentía de decir, señores, yo dejo mis fueros. ¿Vos crees que va a pasar eso? Mirá, no sé si va a pasar, pero Cristina tiene una gran intención de voto y buena parte de la gente que lo siga no quiere ver a un Debido como estuvo hoy, que ni siquiera pudo llamar a la Comisión de Energía. Y les doy un dato político más. Jorge Tayana renunció, porque lo renunciaron, por una pelea con Debido. Jorge Tayana le dijo, Cristina, yo estuve preso por otros motivos, no voy a ir preso por los negocios de Debido. Porque eso fue el final. La verdadera muy bien. Sí, pero la verdadera situación fue el problema con Uruguay, las pasteras y las diversas opiniones. Pobreza, ahora sí, por favor. Es muy largo. Sí. Yo tengo una preguntita para Luis.
¿Cómo ve la Argentina esta siempre agrietada verdaderamente? Una palabra que es histórica, antecede a su imposición periodística. Porque ahora pasó el kirchnerismo, pero estamos ante neoliberales, zurdos, violentos, que es verdad, pero ¿cuándo paramos? No sé, porque caló muy hondo esto, pero no fue siempre así. Lamentablemente, tengo que reconocer que durante los años de los gobiernos de facto no existía la grieta. Teníamos un enemigo común, una vereda de enfrente contra la cual tirar y le pegábamos, acertábamos siempre. Durante la dictadura, por ejemplo, yo fui dirigente gremial con compañeros que pensaban de una manera muy distinta y nunca hubo ninguna grieta, al contrario, estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo y nos dedicábamos a eso. Botas, Luis. Yo cuando fui, ¿cómo? Hay quien pidió las botas para poner orden en la sociedad. Pero a mí, con el verso de que fue un golpe cívico-militar, no, ¿eh? No digo Cuidado, eso, conmigo intelectualmente lo pedía. No, porque hace muy poco tiempo volví a leer el discurso de Ricardo Balbín, el 17 de marzo del 90, Faltó Campolongo. ¿Lo contó Campolongo? Faltó Campolongo ese dato. Pero no hace falta, no es bueno que estamos contentos de tener la democracia. Pero yo creo que esta grieta no va a ser fácil de resolverla. Yo que quiero decirte con toda franqueza que según mi criterio, durante el gobierno del doctor Alfonsín, durante el gobierno del doctor Menem, no existió esta grieta. No existió. No. Entonces esto es una cosa reciente que se va a sanar, se va a suturar cuando empecemos a encontrar razones para poder conversar. Pero si antes de asumir el gobierno de Cambiemos ya se hablaba de resistencia, aguante con resistencia, a un gobierno democrático, esto es grave. Y esto sigue. Esto sigue, no afloja. Digamos, el ahínco, la tosudez, el fervor, la potencia con que la oposición o parte de la oposición se opone a este gobierno, me parece que cuanto menos es desmesurada, porque alguna cosa tiene que haber hecho bien, porque no hicieron bien nada y además pretenden que la falta de respeto a la patria que cometió la señora de Kirchner, no entregándole los atributos al presidente elegido democráticamente, es como un decreto que dice este es un gobierno de facto, no es así. Y tranquilos, porque puede pasar que en octubre pase algo parecido. Yo no sé de qué van a hablar, pero la verdad es que hay que oponerse con razones y no con argumentos cerrados, cerriles, muy intransigentes. No es lo mejor que nos puede pasar. Parece que venimos por eso. Yendo al tema de la pobreza, que era el disparador de Guillermo Moreno, me parece que está demostrado que la pobreza se mantiene en 29, 30, 31%, pero coincido con lo que decía Paulo, está demostrado que los sectores más pobres perdieron mucha calidad de vida en los últimos meses, básicamente por 3 motivos. Aumento de alimentos, 60%, aumento de remedios y pérdida de lo que se llama el subtrabajo o el subempleo, que son estas changas que hablamos siempre. Lo que hizo Moreno y lo que hizo el kirchnerismo no era, y el tarifazo, no era solo mentir con la pobreza. Además de mentir con la pobreza, como mintieron ustedes con el INDEC, era castigar al que decía la verdadera pobreza y la verdadera inflación. No solo a través de las multas a las consultoras, no solo a través de la persecución a Graciela Bebacua, yo recuerdo perfectamente cómo le mandaban la CIDE a Graciela Bebacua, sino, por ejemplo, lo que le pasó a Carlitos Tevez. Tevez dijo, fui a Formosa y vi que había un montón de pobreza. Y salió todo el aparato de Gildo Infran a decirle, vos, villerito europeizado, no podés hablar. Era el Estado contra el que hablaba. No, la persecución al disidente yo la sufrí en carne propia y la sufrimos todos. Era un gobierno absolutamente Pero la pobreza autoritario. es el tema que me interesa, Julio, porque eso... Y el de la pobreza, yo digo siempre, Alfonsín, votamos las cajas PAN, que eran alrededor de 800.000. Hoy tenemos subsidios por 8 millones. En algún momento, la declinación de la Argentina se dio
Y en los últimos 12 años no se modificó nada, esto está claro. No se aumentó. Es una deuda de la democracia. En mi Tandil, en el año 74, yo iba al colegio normal y no con un guardapolvo y no veía pobres. Pero no los veía no porque Tandil fuera diferente, sino porque había 3,4 de pobres en la Argentina. 10 veces menos. Eso empezó a crecer y fue aumentando. Ahora, el tema de la grieta tiene un poquito que ver, porque nos seguimos llenando. A mí a veces me duele ver a dos progresistas como Julio y como Luis, en un gobierno que claramente es de centro-derecha, sin demasiadas cosas para decirle, salvo que los kirchneristas han sido una manga de chorro. Cosa que ya la sabemos, la volvemos a hablar. Por eso empieza a aparecer Sergio Massa en las encuestas, porque la gente está bien, ya sabe que han sido unos chorros, ya sabe que han metido con el INDEC, pero empieza a sentir que hay algo más, algo nuevo que necesitamos para cambiar en esto. Porque ha sido muy bueno el servicio de Macri de sacar de encima el kirchnerismo y ha sido un gran esfuerzo. Pero hay algo nuevo que todos queremos, que por ahí se compone de kirchneristas, de macristas, pero necesitamos algo nuevo. Y a mí me parece que esa es la... Igual antes de ponerse la bandera de si soy de derecha o soy de izquierda, yo creo que es hora de que empiecen a hablar los índices. Pues yo no sé quién les da el derecho al candidato a llamarse yo soy progresista, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. La verdad es que es hora de que abren los índices, porque que alguien se ponga... Massa, ¿quién es Massa? Massa estuvo en el gobierno de Kirchner durante mucho tiempo. Sí, como mirando Caña, lo que como Caña no, que pero estuvo no te lo con estoy Kirchner, con De criticando. Narváez. Lo que digo es, Eso- antes de vos decir eso no sirve, que alguien no es sirve para- progresista, que esté en el ejercicio del poder y que muestre con qué índice se entra y con qué índice sale. Y después veremos si le ponemos la bandera de la izquierda o de la derecha o del neoliberal o liberal. Que liberales acá es una palabra muy mal vista, y el liberal es el tipo que de verdad compite, no el empresario que le paga debido. Entonces empecemos a hablar las cosas, Muy bien lo que dice. las cosas por su nombre que de verdad Sí. tienen. A mí Sí. que nadie se me venga a llamar liberal o neoliberal, A ver, hablemos Claudio, en la por favor. cancha. Escuchaba con mucha atención, después de mi sacudón de haber visto la comparación entre el doctor Ramón Carrillo y Julio De Vido, que todavía no puedo reaccionar. No aterrizaste todavía. Admito que me sacó de la cancha. No los comparé, no los Sí, comparé. Lo los que te comparó dije es como que de perseguido. Carrillo se decía que era corrupto, Una de comparación. Lastiri se decía Pero que no era lo era, corrupto, debió no pudieron probar nada. Nunca los comparé. No me hagas decir cosas que como yo Vallejo no digo. con- Nunca los con Hipólito comparé. Yrigoyen. Nunca los comparé. Eso, No, ponerlos vamos, en el vamos a mismo parar las nivel. cosas, vamos a parar Godoy las y cosas. Hipólito. Para mí sonó a comparación, por ahí estoy equivocado y entendí mal. Estás equivocado, exactamente. Yo lo que te dije es que el San Benito de la corrupción, cada vez que finalizaba un gobierno peronista, venía. Eso es Vamos. comparar. ¿Ponen las manos en el fuego por debido, Pedrini? Muy bueno. Yo pongo la mano en el fuego por cualquier persona hasta que no se demuestre que... Yo creo en el Y bueno, principio sí, yo de también. presunción de inocencia. Hasta que Creo la en saco. el principio de- Pongo que la saco 2 minutos No, después. no la saco, no la pongo ni la saco. No Lo que te importa. digo también, A ver. desafío acá que me nombren un ministro de infraestructura de la Argentina que haya hecho las obras que Por hizo Dios, quiero De que las Vido. enumere. Pero, por favor, pero hágame que el bendito favor. no, yo te porque estoy yo hablando recuerdo... la cantidad de pavimento, la Escuche, cantidad de usted se vivienda, acuerda, la un minuto. duplicación A de ver, la, un minuto. de la, ¿Le de puedo la hacer una generación de pregunta? energía. Sí, sí, por Vamos a ver favor. un ministro Igual, de infraestructura. Pedrini, Vamos, por favor, después sí. que hable la Está muy justicia. bien, Que está muy después hable la justicia. Pero es lo que tiene que hacer. Pero y no hay, Si ¿y no qué le hacemos pro- un y plato quién al ministro impide- para hacer y eso, quién digamos? impide que actúe la justicia? Nadie. El tema que sea el funcionario que sea, me parece que tenemos Por que pensar supuesto. hacia adelante. Lo que todos queremos es depurar la política, como decía recién Beto Brandoni. todos. La mayoría de los políticos tienen buenas intenciones, es gente de bien, gente honesta. Ahora, la política nos debe una deuda, que es ese 32-33% de gente que le está pasando muy mal. La mitad de los En chicos son definitiva, el pobres. sistema ha fallado por los vivos de siempre, por los chorros de siempre. Continuamos, por No, favor, Claudio. termino breve. Y lo escuchaba recién a Luis con mucha atención también. En la época de la dictadura militar, coincido que no es cívico-militar, fue una dictadura militar, con militares que tomaron el poder por las armas, represión ilegal, tortura, etcétera, etcétera, más allá de los intereses que por supuesto defendieron con esas armas. Eran todos juntos, decías vos, contra los militares. ¿Por qué te parece que no podemos lograr esa misma cohesión para combatir la pobreza, por ejemplo? Es por eso yo creo que eso nos falta, porque estamos discutiendo otra cosa y no lo básico. Me parece que ese es el kit de la cuestión. Porque si vamos todos para el mismo lado, es muy difícil, porque primero habría que saber para qué lado vamos todos juntos. De modo que eso es imposible. Pero contra la pobreza es un lado la bastante... democracia. Hay que ver muchas cosas que están pasando novedosas. Digo, a mí me parece que lo que ha pasado en Francia es un
una revolución pacífica extraordinaria que en algo debe estar pasándonos a nosotros también. Me parece que vale la pena estar hablando de eso, pero no imputándonos a quién se le imputa, a quién se le aplica el nivel de pobreza o el número de chicos desnutridos. Me parece que tendríamos que ponernos de acuerdo en esto, estoy absolutamente de acuerdo. Sí, Luis. Pero lo cierto es que con esta cerrazón se va a hacer muy difícil, si no podemos bajar nuestros prejuicios, porque la verdad hay cosas, lo de izquierda y derecha, ya a esta altura, yo no sé si no es anacrónico, yo no sé. Luis, pero me parece que hay cosas que hay que ponderar. Digo, más allá de que esto lo dijo el propio Raúl Alfonsín, perdón que lo metemos otra vez, pero le preguntaron que usted ve algo. Alfonsín se cansó de decir que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia por el presidente Kirchner había sido un acierto extraordinario. Sí. Todos lo escuchamos. Alguna vez tenemos que ponernos de acuerdo en decir algo. Y entonces yo voy a decir algunas cosas que han pasado en estos días que son valiosas y que a fuerza de ser verdadero, hay que apoyarlos. Digo, lo de la salada es un episodio importantísimo. ¿No se enteró el gobierno lo que estaba pasando en la salada? La intervención de la policía o de la fuerza de seguridad en la Villa 1 1114, donde no podía entrar la policía, es un hecho importantísimo. La detención del Caballo Suárez es un hecho importantísimo en términos políticos. Lo que pasó en la Salada con este señor que tenía una casa parecida a la de los Kennedy, me parece que tiene un valor importantísimo, más allá de si lo juzga o no lo juzga la justicia. Pero estas cosas no se debieran discutir, no se debieran o poner en tela de juicio o tratar de ignorar, porque siempre fue igual. Siempre hubo corrupción. No siempre hubo corrupción, o por lo menos no debiera haberla. Sí. Luis, te quería hacer una pregunta. Por un lado, el discurso del gobierno kirchnerista era un discurso aparentemente progresista, que iban en contra del capital, en contra de los poderes concentrados. La realidad es que si vos mirás el crecimiento que hubo durante esos años de la industria fue el 30% y el crecimiento que hubo de los poderes financieros, de los bancos y demás fue más del 85%. Es decir que en los hechos concretos no tenía nada que ver con el progresismo. Crecieron las finanzas, no creció la industria. Y al mismo tiempo entregaron un país con el 29% de pobreza y hoy subió a 32, bajó a 31, a 30. Es decir, que la diferencia en ese punto es bastante poca considerando la inercia con la que se venía. Sin embargo, lograron con ese discurso que este pequeño porcentaje que creció la pobreza es terrible y es tremendo, y ellos siguen siendo un gobierno progresista. ¿Qué nos hicieron en la cabeza a todos los argentinos, donde ese discurso sigue prendiendo en la gente y siguen creyendo en esa idiotez? Yo tengo mis dudas de que siga prendiendo en la gente. Tengo mis dudas. Yo creo que hay 30% que están de acuerdo con eso. No. Yo quiero saber el resultado el 25 de octubre a la noche. Sí. Porque también se pensaba que la Vidal no iba a ganar la provincia de Buenos Aires. Y ganó en zonas muy pobres. Digo, algo pasó. Sí. Algo pasó y va a seguir pasando. Y yo creo que hay que esperar los resultados del 25 de octubre, ni siquiera lo de las PASO, que están degradadas de alguna manera, muy desvalorizadas, para ver si es cierto que la gente se lo cree. ¿Vos creés que es inocuo, digamos, estas cosas que están ocurriendo? Que el hecho de haber intervenido en la Villa 1 1114 no le significa nada a nadie. Me parece que no. Hay un discurso del kirchnerismo insistente, machacón, que nosotros a veces pensamos que cala. Y yo creo que no, porque ya perdieron. En el 2015 perdieron. Y esto hay que recordarlo, porque pareciera ser que estamos ante la aventura de saber si se gana o no la provincia de Buenos Aires. Ya se ganó. Sí, Julio. Está bien. Del 54 al 30 hay una caída del kirchnerismo. Ahora, yo hoy escribo en Clarín una nota en la cual digo, se eligió la coyuntura del balotaje. Y en eso se buscó la opción contra Cristina como posibilidad de sacar cerca del 50. Ahora,
el tema central de la Argentina que no discutimos es la concentración económica. En nuestra sociedad, la distancia entre el que más gana y el que menos gana se ha convertido en infinita. Todo el mundo, Julio. Pero el problema es acá. Todo el mundo es otra cosa. Yo me cruzo Uruguay y no es lo mismo. El Banco Mundial, Yo las me cifras. cruzo Uruguay a Chile y no es lo mismo. Nosotros somos una sociedad que retrocede. No me vengan con el cuento de todos lados. Hay algunos que mejoran y nosotros empeoramos. El gran problema del mundo Entonces, es el aumento de la creo pobreza. que la concentración económica argentina o la No, eso sí. detenemos, porque no es solo el tamaño del Estado. Mientras la ganancia no tenga límite, tampoco la va a tener la miseria. Y acá, la ganancia de los grandes no tiene límite. Sí, dale. Efectivamente. Santiago, no nos olvidemos que el problema más grave que tienen los pobres no es ser pobres, es el problema de inseguridad y de captura de la droga de los hijos. O sea, el problema de la inseguridad y el problema del narcotráfico es lo que le está pegando duramente. Entonces, en las próximas elecciones van a poner el ojo, no en quien dice que van a ser menos pobres, sino que los va a liberar de este flagelo. Que toda la población, todos los sectores coinciden que la inseguridad, los que lo pagan primordialmente son la gente de menores ingresos. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a eso? ¿Cuál es el ministerio que se tiene que ocupar de bajar la pobreza? ¿El Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Producción, el Ministerio de Industria? Porque para mí tenemos un problema cultural en nuestra cabeza todos. muy complicado. En realidad Porque todos. nos convencieron de que la única manera de bajar la pobreza es a través de los planes sociales. Creo que esta es una discusión culturalmente profunda. Empezamos en 2007 con 6.000 millones de pesos de presupuesto de desarrollo social. Hoy estamos en 100.000 millones de pesos y creemos que la única forma de bajar la pobreza es más planes sociales. Y no se habla de algo que vos decís siempre, generar trabajo genuino privado. Trabajo genuino y piensa en otra cosa en educación. Volví a poner la frase de Tomás Bulat, por favor, con respecto a la educación, que es la única salida que puede tener un pueblo con mucha carencia como una necesidad, ¿no? Ahora, si lo máximo o las oportunidades que te puede brindar un gobierno, sea el que sea, es un plan, no es una salida a largo plazo. No le creas a ninguno, eso no es una salida. Tenemos que exigirle mucho más. ¿Tenemos la frase de Tomás? A ver, ya la vamos a buscar. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Terminaste de grabar ya? Gracias a vos. ¿Terminaste de grabar ya? Sí, terminé de Porque grabar. el día que viniste con otro look. Otro look. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Vamos al próximo informe. En un ratito tenemos al ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro. Hubo buenas noticias hoy con respecto a lo que son las problemáticas docentes en la educación pública. Llegaron finalmente a un acuerdo. Antes de eso, un fallo de la Corte Suprema de Justicia desalienta el juicio laboral sin fundamentos, otro de los temas del día. Mirá. Juicios laborales. La Corte se sumó al debate. La discusión que inició Macri hace un par de semanas recibió un respaldo del máximo Tribunal de Justicia a través de un fallo que desalienta los litigios sin fundamentos. Fallo de la Corte Suprema en contra de los juicios laborales. Justicia laboral en crisis. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia desalienta el juicio laboral sin fundamentos. Dispuso que si un trabajador pierde un juicio, pague los costos. Deberá pagar peritos, abogados. En este caso es un trabajador que dijo que había tenido un accidente entre su casa y el lugar de trabajo, pero después nunca se presentó a las juntas médicas. No es para alarmarse, ¿eh? Al no presentarse no prueba el accidente de trabajo. En razón de ello pierde el juicio. Si es así, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Corte. Luego de 10 días de Mauricio Macri hablando de las mafias de los juicios laborales, aparece este caso de la Corte. La mafia de los juicios laborales. Este grupo de estudios laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde. No soy mafioso, ni líder de una mafia, ni nada por el estilo. No ver una relación entre ambas cosas sería un poco necio. Se acabó la impunidad. Hay que combatir a aquellos que aprovechan con comportamientos mafiosos el poder que adquirieron en beneficio propio, perjudicando a los demás. Y por eso la batalla contra la mafia de los juicios laborales que conduce Recalde. El fallo de la Corte no es un retroceso, no es una flexibilización laboral. Bueno, finalmente caló hondo el tema, sí. Sí, a ver, para explicarlo fácil, si un trabajador pierde el juicio laboral, tiene que pagar las costas del juicio, honorarios de abogados, honorarios de peritos. ¿Esto para evitar qué? Y la industria ahí del juicio está. laboral, El que algo que invento. venimos nosotros hablando hace muchísimo tiempo. El caso es un caso concreto que obviamente sienta jurisprudencia. Enrique López, un trabajador que demanda a una empresa de seguros, Horizonte Sociedad Anónima,
pide una indemnización por un accidente que sufre yendo al trabajo. Él dice que queda incapacitado en un 20%. El juez laboral le dice, perfecto, te mando el perito para que chequee esto. El tipo no deja que el perito lo analice, pierde el juicio. ¿Y qué dice el juez? Le dice, bueno, las costas las pagás vos, porque vos perdiste el juicio. Apela, la Cámara le dice, no, mirá, lo va a pagar la empresa, las costas del juicio. Y hoy la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, le dice, no, si el trabajador perdió el juicio, él tiene que hacerse cargo justamente Ahora, para que esto realmente sea una señal y empezar a cortar la industria del juicio, que es uno de los puntos que es una demanda constante de las empresas, sobre todo de las pymes, debiera ese fallo ser solidario con el abogado, digamos, porque si no, lo que va a terminar pasando es que la persona que muchas veces inicia un juicio laboral, no nos engañemos, es asesorado, y no me mires con odio, pero es asesorado por un abogado. Muchas veces ese trabajador no tiene dinero. Entonces, aunque no le guste a la comunidad de abogados que diga esto, lo que analizaban en gobierno es que para que esto tenga más fuerza y realmente los juicios laborales que se hagan sean los reales, que tengan posibilidades de ganar, con causa justa, debiera el abogado también tener que pagar las costas. Eso pasa acá. A ver, hay dos o tres cosas. Esto es una engaña pichanga. Es nada más que una señal para los medios, para que mañana sea titular en los diarios. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene lo que se llama el beneficio de pobreza. Aunque seas condenado, no vas a tener que pagar si no tenés plata. Es decir, lo que están diciendo es, acá hay un par de vivos que hicieron un juicio a la marchanta, que paguen. Es una advertencia. Que paguen los abogados. Si como el principio objetivo de la derrota, es lo que dice la sentencia, el que paga las costas es el que, de acuerdo al principio objetivo de la derrota, perdió. Para que esto también comprenda a los abogados, tiene que haber temeridad y malicia. Es decir, hay un abogado, se pasó de vivo, nunca hizo lo que había que hacer, se le puede extender la condena. Pero en la práctica, quiero decirles, es nada más que una señal desde arriba diciendo, ojo, basta la aventura judicial de pleitos sin ningún sustento. Bueno, pero Mauricio, llevándolo a lo que vos planteás, esto hace, vos sos mi abogado, yo soy un trabajador. Vos me metés en una situación confusa y me haces creer que yo voy a ganar todo y termino perdiendo. Tal vez yo a la hora de acercarme a un abogado, pienso que tal vez no tengo que mentir, no tengo que inventar, no tengo que crear una causa que no existe. Una causa justa, claro. No inventar cosas que no existen y que bueno, perdí, listo, pagan esto y yo ahora me porque lo cargo generalmente, yo. hablemos con franqueza, generalmente hay un grupo, no digo todos los abogados, por Dios, ni todos los juicios laborales es lo mismo, pero hay un grupo que tiene, hablando en castellano fino, un curro. Entonces, están enganchados también en los juzgados. Entonces, vos venís, tengas o no la causa más o menos, yo abogado sé que tengo la posibilidad de que prospere. No, yo no me lo llevo, es un grupo que a veces están entongados, no digo que sean todos, por suerte. Está bien, pero esto ocurre, me parece, no hay que ser ingenuos, en la lectura política en un contexto, me parece que es Macri hablando de mafias laborales, el otro día dijo Recalde, bueno, Macri pensando en una reforma laboral para las elecciones de octubre, intervención del sindicato de Canillita, hay como un caldo de cultivo. Y hay que tener un dato en cuenta. El Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, frenó la habilitación de nuevos gremios, ¿no? Con el kirchnerismo se crearon 650 sindicatos, 60 por año, te dan promedio, y con el macrismo se crearon 4 sindicatos, 3 de ellos para gente de Barrio Nuevo y uno para... Me parece que nosotros hemos armado una estructura social que se nos cayó encima. Desde el tamaño del Estado, al lugar del abogado, a la concentración empresaria, es todo contra la sociedad. Tenemos una sociedad invivible. La única forma es un gran acuerdo social y política de Estado. Yo no lo veo de acuerdo. Pero por eso también es importante lo que decíamos antes. Bueno, en vez de ir a buscar siempre al culpable, ir a buscar al sistema culpable, que deje de generar culpables. Entonces, decir, bueno, tan debido a esto. Bueno, empecemos a buscar el sistema culpable que permite que se cuele el abogado, que se mete de carancho en estos juicios laborales, al sistema que permite los monopolios, al sistema que permite las coimas, al sistema. O sea, ataquemos el sistema culpable. ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Está más descansado, más feliz hoy? Descansado no, pero... estamos... más relajado sería. No, nunca nos podemos relajar, pero... Y no, la situación está como para relajarse mucho, ¿no? Exactamente. Pero el tema es el siguiente. ¿Qué le podría decir un título? Porque ya vamos a hablar con usted, le vamos a hacer una nota acá porque es un importante para la educación pública. ¿Qué le podría decir a los papás de los chicos que estudian
en provincia en una escuela pública? Que hoy cambiamos la forma en la que el Estado se relaciona con los gremios, ¿sí? Y que este es el comienzo de la serie de reformas estructurales que vamos a hacer en la educación pública. ¿Hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Hubo acuerdo. Sí, pensaban los padres no preocupados que uno lo paran por la calle, lo llaman a la radio y están preocupados por esta cuestión de que los chicos han perdido tantos días de clase. ¿Qué va a pasar con la educación pública? Es lo que estamos hablando. ¿Qué va a pasar con la educación pública en la provincia de Buenos Aires? Está el ministro de Educación en vivo, así que no te vayas. Ya seguimos por mucho más. La señora dice, no vamos a decir de qué. Es una mafia, es una mafia. No, porque no me van a... ¿Eh? Mira cómo me mira. No, es que le echan la culpa a los abogados. No, nadie tiene valor acá para hacer las leyes como hay que hacer. La RT y todos estos inventos de la desregulación menemista fueron destinados a cambiar. Acuérdense que Cavallo vació los juzgados laborales. O sea, hay también otras historias. Bueno, está con nosotros el ministro. Ahora sí, ministro, a ver, ¿cuáles son las buenas noticias de hoy que hay que comunicar? Tema que me preocupa y me ocupa acá todas las noches es la educación en nuestra Argentina. Lo escucho, por favor. A ver, para mí, para nuestro gobierno, para la gobernadora, la buena noticia es que hemos terminado esta discusión cambiando la forma en que el Estado se relaciona con los gremios docentes, ¿sí? Es decir, fíjate vos, Santiago, acá no han servido los paros, acá lo que sirvió el diálogo. Nosotros dijimos que esto lo íbamos a terminar dialogando y con los chicos en las aulas. Y así terminó, dialogando y con los chicos en las aulas. Dijimos que no íbamos a sacar un decreto para terminar esto porque para nosotros el diálogo ya constituye un valor en sí mismo, ¿sí? Y nosotros también dijimos que la provincia no iba a pagar lo que no podía pagar. ¿El acuerdo cuánto fue? Fue 21.5 año 2017 en 2 tramos, 11% en abril, 10,5% en septiembre, más un recupero de 2,5 puntos del año 2016, más una suma fija en concepto material didáctico, que eso lo otorga Nación a todas las provincias, algunos la han pagado mensualizada y nosotros lo pagamos en 2 cuotas. ¿Y los días perdidos? Los días perdidos se van a recuperar, Santiago, como nosotros dijimos. Depende la cantidad de días que haya perdido cada escuela. Algunas la van a recuperar en el receso invernal, ¿sí? En la primera semana. Las que tengan más días van a recuperar en las jornadas de reflexión. Y si todavía quedasen algunas, se va a alargar el calendario escolar en diciembre. Sí, por favor. No, pero Baradel, nosotros le preguntamos, hola, ¿cómo le va, ministro? Hoy le preguntamos a Baradel el tema de la recuperación de estos 17 días de clases perdidos y él dijo, no se van a recuperar en el receso invernal. A mí me parece que es lo que más le preocupa hoy a los chicos, porque después llegan los boletines, la evaluación a aprender y da recontra mal. ¿Cuándo se va a recuperar? Entonces, si Baradel dice que no, en la parte invernal. Johnny, sin personalizar. Sí. Los gremios pueden tener su opinión, respetable opinión. Son vacaciones para los chicos, los docentes tienen receso, es decir, tienen que continuar yendo a la escuela. Ahora, los gremios no son los que manejan la política educativa. La política educativa la define el Estado. Y el Estado de la provincia de Buenos Aires ha definido que los días se van a recuperar con una resolución que hemos firmado hace más de 2 meses, donde se ha informado. ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar que haya algún tipo de resistencia? Sí, puede pasar. Que no se presenten a trabajar. Puede pasar que, bueno, se les descontará el día. Si la ausencia es injustificada, se tomarán las medidas. Todavía estamos discutiendo el descuento anterior, el descuento por los días de paro. Está judicializado. Eso no lo estamos discutiendo, Johnny. Eso ya está. La justicia nos ha dado la razón. Sí. Digo, no, pero es importante esto, porque cuando yo empecé, dije que una de las cosas que había pasado aquí era que había cambiado la forma en la que el Estado se relaciona con los gremios. El Estado es el que define las políticas educativas. Con los gremios se discuten cuestiones salariales y cuestiones de condiciones laborales. Si el Estado define que los días deben ser recuperados en tal fecha, y eso no es ilegal, deben recuperarse. Ahora, ministro, ¿no podemos cambiar de una vez por todas la manera de negociar? ¿No se puede negociar en otro momento? Y ahí vamos. Porque otra de las cosas... negociar y haber perdido tanto tiempo de clase, porque siempre los perjudicados son los mismos que son los chicos. Por supuesto. Una de las cosas que queda de esta discusión que hemos tenido es que la paritaria del 2018 se va a comenzar a discutir el primer día hábil de noviembre. Es decir, va a haber mucho, pero mucho tiempo para discutir. Sí. ¿Sí?
por favor. Y la pregunta, Alejandro, sería, el 1 de noviembre, paritaria nacional, porque usted va a ser ministro de Educación de la Nación en ese momento, ¿va a ser paritaria nacional o van a volver a discutir si paritaria nacional sí o no? A ver, Eduardo, yo soy ministro de la provincia de Buenos Aires. Por ahora, ¿sí? dentro de 10 días. Dentro de 10 días te contesto. Pero en realidad, a ver, para nosotros la paritaria nacional es lo que ya fue arreglado por el ministro Bullrich. Y que era algo que yo creo que lo expliqué alguna vez acá, que los gremios reclamaron durante muchos años, que es que al salario mínimo, vital y móvil, se le pusiese un porcentaje por encima y que eso fijase un piso en todo el país. Que eso es lo que está pasando en este momento. Se actualiza automáticamente. Y se actualiza automáticamente. Y no tenemos que someternos porque el tema de la paritaria nacional y las paritarias provinciales es que finalmente terminaban encareciendo las paritarias provinciales porque sobre el piso que establecía la paritaria nacional, después había que negociar en las provincias. Y la realidad es que esto que fue una buena idea en el año 2004, 2005 del entonces presidente Kirchner, porque había provincias que tenían asimetrías tremendas, ¿sí? Después se normalizó y se transformó en una muy mala idea. El exministro Scileoni, de las últimas 4 paritarias, 2 las cerró por decreto y una la cerró con un porcentaje simbólico que le pidieron los gremios después que todas las provincias acordaron. Es decir, siempre fue un fracaso la paritaria nacional. A ver, porque ahora estoy viendo en esta imagen junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿cómo está la gobernadora hoy? Poniéndose al hombro una campaña sin ser ella candidata, haciéndole frente a una provincia que está delicada. Es que sí, pero para todos nosotros, los miembros del gabinete de la provincia de Buenos Aires, la campaña es la gestión. Es decir, la gobernadora se pone al frente haciendo lo que hace todos los días de hace 1 año y medio, tratando de que haya una mejor provincia, una provincia más vivible, de sacar a la provincia de la quiebra, de hacer las cosas que hay que hacer, las cosas que duran para siempre, de hacer cloacas, de hacer caminos, de hacer obra hidráulica, de arreglar escuelas, de arreglar hospitales. Esa es la campaña. Sí. Que se pone al hombro de la gobernadora. Ahora que se solucionó el tema salarial, ¿se va a empezar a discutir los programas de educación? Porque siempre por la discusión salarial dejamos atrás qué educación le damos hoy a los chicos, que está muy lejos de prepararlos para el futuro. Bueno, sí, Liliana, y en esta paritaria nosotros introdujimos cosas en las que vamos a seguir trabajando, como por ejemplo el presentismo, como por ejemplo dar incentivos positivos a aquellos que más se capaciten. Hay una serie de reformas que tienen que ver con formación y capacitación docente, con presentismo, con un nuevo sistema académico en el secundario, que además estamos trabajando con la Nación. ¿La evaluación? La evaluación, por supuesto, que va a anunciar la gobernadora próximamente. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Gracias a vos, Santiago, gracias a todos. Gracias. Ojalá algún día tengamos una educación pública como la que supimos tener en algún momento, ¿no? De excelencia, de calidad, con conocimientos, con qué sé yo. Es la única salida. Tenemos la frase de Tomás, que la vi por ahí atrás y al final no la dijimos. A ver, todos los días tenemos que poner esta frase. A ver. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Gracias a la gente de La Dorita que mandó un catering espectacular. Saludamos a nuestros compañeros de Debo Decir que ganaron premio FunTV. Felicitaciones. Sí. ¿Cómo está América este año? Premio. Full. Vamos a decirte a vos que nos vamos a encontrar mañana, por supuesto, en esta casa, en este lugar, en nuestro programa. Gracias, Relojes Polis. Gracias por la ropa de Liguria. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Qué bella, señorita? Qué lindo tenerla acá. Todas, no se pongan más celosas. Bueno, después hablamos. Mañana, pegaditos a Polémica, seguimos nosotros. Sigan en América. Hasta mañana. Chau.